La leyenda de El Cerro del Chivo. El Cerro del Chivo es un lugar mítico y misterioso en toda la región del Bajío mexicano, porque cuenta con interesantes leyendas que se han transmitido de generación en generación entre los habitantes de Acámbaro, Guanajuato. Algunas de estas leyendas son ciertas y otras más simplemente son emanadas de la imaginación de la gente o del temor que los habitantes le tenían por ese entonces a los seres del más allá, al diablo. Pero todas las leyendas son muy apasionantes y aún se conservan hasta nuestros días. Son muchas las leyendas que se cuentan en la ciudad de Acámbaro, entre las cuales sobresalen las del Cerro del Toro, el Caguaro, la Condesa, el Charro Negro y la Llorona, entre otras. Sin embargo, en esta ocasión me voy a referir única y exclusivamente a una de las leyendas inéditas y menos conocidas por la gente, la cual se refiere al famoso Cerro del Chivo y al misterio que guarda en su interior. Durante los años 90 estuve al frente del noticiero de radio llamado 13 Horas, época en que este noticiero era uno de los más importantes de todo el Bajío mexicano. Cierto día, un joven de nombre Eleazar, al que todos en la radio conocíamos con el apodo del Alacrán, escuchó una de las leyendas que nos había contado el señor Edmundo Sánchez, originario del barrio de la Soledad. Don Edmundo nos contó una leyenda que personalmente vivió en Acámbaro. Dijo que se le apareció el diablo en el Caguaro, sobre la calle Hidalgo, cerca de la iglesia de San Antonio. Pero de esta leyenda les platicaré en otra ocasión. Ese día, cuando terminó el noticiero 13 Horas, Eleazar se acercó a mí y me dijo: Don Alfredo, mi mamá le quiere contar una leyenda sobre el Cerro del Chivo, para que la transmita por la radio. Me dijo mi mamá que cuando tenga tiempo vaya a mi casa para que se la platique, expresó ese día el joven Eleazar. Yo no conozco esa leyenda, me dijo sonriente el Alacrán. Solo mi mamá se la sabe bien, porque era ella la que acompañaba a su abuelita cada año al Cerro del Chivo. Ella es la que vio todo eso en la cueva del Cerro del Chivo, expresó con gran emoción esa tarde el joven Eleazar. De inmediato nos pusimos de acuerdo y concertamos la cita con la señora María Elena López, en donde marcamos el día y la hora para llevar a cabo esta interesante entrevista. La cita era sobre la calle Galeana, donde vivía la mamá del Alacrán. Era una humilde casa edificada con adobe y teja roja, en la cual reinaba la tranquilidad y el amor familiar. Cuando llegué a este lugar, ya me esperaba la señora María Elena y su hijo Eleazar, quienes me recibieron con una gran sonrisa y un amistoso apretón de mano. Ahí, en la pequeña sala de su casa, acompañados por Eleazar, que también estaba dispuesto y muy interesado a escuchar aquella leyenda, iniciamos nuestra charla. Señora María Elena, gracias por su hospitalidad y por su amabilidad, pero sobre todo por recibirme en su casa para contarme esta leyenda que usted conserva y que pocos de nosotros conocemos. Al contrario, gracias a usted, don Alfredo, por tomarse la molestia de escucharme y de hacer un tiempo para mí. Quiero compartir con la gente lo que yo viví con mi abuelita hace muchos años en el Cerro del Chivo, dijo la señora María Elena. Mire, don Alfredo, no me quiero morir sin compartir esta experiencia que viví hace muchos años al lado de mi abuelita, ya que también es parte de las leyendas y la historia que tiene Acámbaro. Cuando yo tenía como 5 o 6 años de edad, acompañé a mi abuelita al Cerro del Chivo, me dijo la señora María Elena. Por ese entonces Acámbaro era muy pequeño y había poca gente. Para ir al Cerro del Chivo, a fuerza teníamos que pasar por el Puente de Piedra, ya que era el único lugar por donde se podía atravesar el río Lerma hacia el otro lado. Por esos días había pocos carros en Acámbaro, había más camiones de pasajeros y solo algunos de carga. Por el Puente de Piedra llegábamos caminando hasta el Cerro del Chivo, que por ese entonces estaba muy lejos y prácticamente rodeado por milpas. Cuando mi abuelita y yo llegamos al cerro,
todo estaba en completo silencio, y solo algunas chicharras se escuchaban allá a lo lejos cantando entre los árboles. Allá enfrente, a regular distancia, se veían unas rocas muy grandes incrustadas en el cerro. Para llegar a esas rocas nos metimos entre la maleza, entre las hierbas y el zacate, y había muchas víboras por todos lados. Como pudimos, nos metimos entre las ramas hasta llegar a donde estaban aquellas rocas, y luego nos detuvimos frente a ellas. Mi abuelita se puso frente a la roca más grande y discretamente vio hacia todos lados para asegurarse que no hubiera alguna persona cerca de nosotros, y ella empezó a rezar en silencio. Después de hacer aquella oración y de rezar por un buen rato, mi abuelita empezó a platicar con alguien. Yo miraba para todos lados para ver con quién estaba hablando, pero no había nadie cerca de nosotros, y eso me dio mucho miedo. En aquel lugar mi abuelita pedía ayuda económica para ella y para su familia, mientras mi corazón palpitaba a gran velocidad, porque no sabía con quién estaba hablando en ese momento. Cuando mi abuelita terminó de platicar con ese ser invisible, me dijo: mira, hija, tápate muy bien la cabeza con tu rebozo y por ningún motivo, pase lo que pase o veas lo que veas, vayas a voltear para los lados. Así lo hice, me tapé mi cabeza y solo dejé un pequeño hueco para ver por dónde caminaba. Agrega la señora María Elena, que recordaba perfectamente todo lo que vio y vivió ese día. Después, una de las rocas que estaba frente a nosotros se abrió lentamente, como si se tratara de una puerta gigante, y enseguida mi abuelita y yo entramos por un largo pasillo. Caminamos por aquel pasillo que se sentía muy húmedo y estaba demasiado oscuro. El pasillo era ancho y alto, pero su piso estaba parejo y se podía caminar con mucha seguridad. Como le digo, señor Alfredo, mi corazón palpitaba muy aprisa y el miedo se apoderaba de mí más y más. Por eso, casi me enredaba en la falda y el rebozo de mi abuelita. Discretamente yo volteaba hacia los lados del pasillo y a pesar de la oscuridad pude ver a lo largo del mismo a unos hombres muy altos como guardias, que tenían entre sus manos un escudo y una lanza de madera con punta. No supe si esos hombres estaban vivos o estaban disecados, porque no se movían para nada, y por la oscuridad no pude ver muy bien. Con mi mano izquierda tomé muy fuerte la falda de mi abuelita y caminé junto a ella sin despegarme ni un centímetro. Cuando llegamos al final del pasillo, había una explanada muy grande y con mucha luz. La explanada era redonda y alta. Tenía piso como de baldosa muy limpio y elegante, pero no se veía a nadie por ahí. Solo estábamos mi abuelita y yo en aquella cueva solitaria. En la explanada había un silencio total, muy parecido al de las iglesias, y solo el eco de nuestras pisadas se escuchaban allí adentro. En el mero centro de la explanada estaba una mata de canela y alrededor de ella había muchos barriles de madera. Todos los barriles estaban llenos de dinero, de monedas de distinta denominación. Eso yo mismo lo vi, se lo juro, don Alfredo, afirma con emoción la señora María Elena. Mi abuelita y yo nos acercamos a uno de aquellos barriles. Luego mi abuelita tomó un cuarterón de madera que estaba ahí y lo llenó de dinero, pero lo tuvo que rasar porque, según me dijo, no se les permitía tomar más dinero que la medida de un cuarterón al ras. Cuando tomó su cuarterón de dinero, lo puso dentro de una bolsa de isle que llevaba entre su rebozo y luego hizo una reverencia antes de retirarnos de ahí. Sin decir nada, se dio la vuelta y nos encaminamos otra vez hacia el pasillo por el que entramos. Yo seguía agarrada de la falda de mi abuelita, pero en cada paso que daba sentía como si una fuerza extraña me jalara de la espalda en cada momento. Cuando íbamos por el pasillo hacia afuera, aquellos hombres como guardias todavía estaban ahí, pero ninguno de ellos se movía, por lo que llegué a pensar que estaban disecados. Cuando llegamos al final del pasillo y estuvimos otra vez frente a la roca que servía como puerta, nuevamente mi abuelita oró en silencio y la roca se abrió lentamente. En el momento que volví a ver la luz del sol, me di cuenta de la belleza que tiene la naturaleza y de lo grande que es la creación de Dios. Luego miré detenidamente lo alto y grande que está el Cerro del Chivo, y no pude imaginarme cuánta fue la distancia que caminamos por dentro en aquel pasillo. Pensé también en lo profundo que está la explanada en donde se encuentran esos barriles con dinero,
y se me estremeció la piel. Después caminamos cuesta abajo entre los arbustos del cerro hasta llegar de nueva cuenta al puente de piedra, en donde ya me sentí más segura y relajada. Hasta ese momento, dentro de mí había muchas interrogantes hacia mi abuelita, pero me detenía para preguntar por miedo de que se fuera a enojar conmigo. Luego caminamos hacia nuestra casa. Pasamos por la iglesia del Santo Exiomo y de ahí hasta la casa de mi abuelita. Siguió diciendo la señora María Elena. Cuando llegué a mi casa, yo no le dije nada a mi mamá ni a mi papá, porque era un secreto entre mi abuelita y yo. Años después me casé y le conté a mi esposo lo que había vivido y visto junto con mi abuelita allá en el Cerro del Chivo. Él me dijo que si todavía recordaba el lugar exacto en donde están esas rocas. Le contesté que sí, que todavía recordaba ese lugar. Así es que, un buen día, los dos decidimos ir a buscar aquellas rocas hasta el cerro para localizar el lugar en donde estaba la entrada del túnel. Para mi sorpresa, todo estaba diferente. Había muchas rocas y árboles tirados, maleza y hierba seca. Todo era completamente diferente y aquellas rocas ya no las encontré ni las volví a ver. Tal parece que nunca estuvieron ahí. Mi esposo, lógicamente, no me creyó y se quedó con la duda. Pensó que le había mentido. Pero créame, don Alfredo, no estoy loca. Yo vi todo eso que le platico. Yo me metí a ese lugar con mi abuelita, finalizó diciendo la señora María Elena. Amigos, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que esta leyenda les haya gustado y la puedan compartir con sus amigos, con sus familiares en el país o en el extranjero. Gracias, se despide su amigo y servidor Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Hasta la próxima.